Europa en 1914. Un continente en la cima de su poder, pero construido sobre un barril de pólvora listo para estallar. Dos grandes alianzas dividían el mapa: la Triple Entente y la Triple Alianza. Un equilibrio frágil y peligroso. La sed de imperios y colonias creó rivalidades mortales. Todos querían más tierra, más recursos, más poder. El nacionalismo extremo cegaba a las naciones. Cada país creía ser superior e invencible. Una carrera armamentista sin precedentes. Las fábricas trabajaban día y noche creando máquinas de muerte. Los Balcanes eran el polvorín de Europa. Regiones inestables buscando independencia del Imperio Austrohúngaro. 28 de junio de 1914. El archiduque Francisco Fernando visita Sarajevo. Nadie sabía que era su último día. Austria-Hungría, furiosa, embulla un ultimátum imposible a Serbia. La diplomacia comenzaba a fallar. El sistema de alianzas se activó. Cuando uno cayó, arrastró a todos los demás al abismo. Rusia, protectora de Serbia, movilizó su inmenso ejército. Alemania lo tomó como una amenaza directa. En una semana, las grandes potencias se declararon la guerra. La paz de la Belle Époque había terminado. Los soldados marcharon sonriendo. Todos creían que volverían a casa antes de Navidad. Alemania ejecutó el Plan Schlieffen, un ataque relámpago a Francia a través de la neutral Bélgica. La invasión de Bélgica trajo a Gran Bretaña a la guerra. La resistencia belga fue valiente pero superada. Septiembre de 1914. A las puertas de París, los aliados lograron un milagro en el río Marne, deteniendo a los alemanes. Ambos bandos intentaron flanquearse mutuamente hacia el norte. Fue la carrera hacia el mar. Sin poder avanzar, los ejércitos se enterraron. La guerra de movimiento se detuvo en seco. Una cicatriz de 700 kilómetros cruzó Europa. Nacía la brutal guerra de trincheras. Barro, ratas, enfermedades y piojos. La vida del soldado se convirtió en una miseria subterránea. Entre las trincheras, un paisaje lunadie. En la Navidad de 1914 ocurrió un milagro. Una tregua no oficial. Enemigos cantaron y jugaron juntos por una noche. En el este, la guerra era diferente. Grandes espacios y batallas masivas entre Rusia, Alemania y Austria. Churchill ideó un plan audaz: atacar Turquía en Gallipoli. Fue un desastre sangriento para los aliados. Bajo la sombra de la guerra, el Imperio Otomano cometió atrocidades contra la población armenia. En 1915, Italia se unió a los aliados, abriendo un frente brutal en las montañas de los Alpes. En el mar, los acorazados de acero chocaban. La batalla de Jutlandia fue el mayor duelo naval. Alemania respondió con sus U-boats. El terror acechaba bajo las olas, hundiendo suministros vitales. El hundimiento del Lusitania, con civiles americanos a bordo, comenzó a cambiar la opinión en Estados Unidos. 1916. Verdún. Alemania quería desangrar a Francia. Fue la batalla más larga y feroz de la guerra. El lema francés fue: no pasarán. Cientos de miles murieron por unos pocos metros de tierra. Para aliviar Verdún, los británicos atacaron en el Somme. El primer día fue el más sangriento de su historia. La ametralladora dominaba el campo. Un solo nido podía detener a un batallón entero. La reina de la batalla era la artillería. El 70% de las bajas fueron causadas por explosiones de cañón. Una nueva arma de terror apareció: el gas. Cloro y mostaza quemaban los pulmones y la piel. El rostro de la guerra cambió. Los hombres se convirtieron en monstruos sin rostro para sobrevivir. En el Somme aparecieron monstruos de acero. Los tanques, lentos pero imparables, cambiaron la táctica. Al principio, los aviones eran solo ojos en el cielo, observando los movimientos del enemigo. Pronto, los cielos se llenaron de fuego.
nacían los caballeros del aire y los combates aéreos. Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, se convirtió en la leyenda más temida de los cielos. Era una guerra total. Civiles, mujeres y niños, todos trabajaban para alimentar la maquinaria bélica. El bloqueo naval británico estrangulaba a Alemania. El hambre comenzó a minar la moral interna. En el desierto, Lawrence de Arabia incitaba la rebelión árabe contra el Imperio Otomano. La guerra era verdaderamente mundial. Se luchaba en las colonias de África y Asia. 1917. 3 años de masacre. Los ejércitos estaban agotados. El motín flotaba en el aire. El ejército francés se quebró. Miles de soldados se negaron a realizar más ataques suicidas. Rusia firmó la paz y salió de la guerra. Alemania ahora podía concentrar todo su poder en el oeste. Alemania intentó aliar a México contra EU. El telegrama Zimmermann fue interceptado. Alemania apostó todo a la guerra submarina sin restricciones, hundiendo cualquier barco en el Atlántico. Alemania apostó todo a la guerra submarina sin restricciones, hundiendo cualquier barco en el Atlántico. Abril de 1917. El presidente Wilson declara la guerra. El gigante industrial americano despierta. Llegaron los americanos. Inexpertos, pero millones de ellos traían nueva esperanza a los aliados. Alemania lanzó su última carta, la Kaiserschlacht. Una ofensiva masiva antes de que EU estuviera listo. Utilizando tácticas de infiltración, los alemanes rompieron el estancamiento. París estaba amenazada de nuevo. El avance fue rápido pero agotador. Sin suministros, el ímpetu alemán comenzó a desvanecerse. Julio de 1918, los aliados contraatacaron en el Marne. Fue el principio del fin para Alemania. Un enemigo invisible golpeó. La gripe española. Mató a más gente que las propias balas. La ofensiva de los 100 días. Los aliados empujaron a los alemanes sin descanso hacia la frontera. Bulgaria, Turquía y Austria-Hungría colapsaron. Alemania se quedó sola frente al mundo. ¡En Alemania! ¡La marina se amotinó! Sin apoyo y con el país en llamas, el Kaiser Guillermo II abdicó y huró a Holanda. 11 de noviembre de 1918. En un vagón de tren en Compiègne, se firmó el armisticio. A la hora 11, del día 11, del mes 11, las armas callaron. La Gran Guerra había terminado. El mundo celebró, pero la alegría estaba teñida de luto. Una generación entera había desaparecido. 10 millones de soldados muertos. 20 millones de heridos. El costo humano fue incalculable. 1919. Versalles. Los vencedores redibutaron el Maja y dictaron el castigo para los vencidos. Alemania fue obligada a aceptar toda la culpa y pagar reparaciones astronómicas. Una humillación nacional. Imperios desaparecieron. Nuevas naciones como Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia nacieron de las cenizas. La guerra acabó con 4 grandes imperios y sus dinastías. El mundo de la realeza cayó. Se creó la Sociedad de Naciones, un sueño de Woodrow Wilson para evitar futuras guerras. Gran Bretaña y Francia se repartieron el Oriente Medio, trazando fronteras que causarían conflictos por un siglo. Los sobrevivientes volvieron con shell shock. Las heridas mentales eran tan profundas como las físicas. Su rol en la guerra aceleró la lucha por el voto femenino. Las mujeres habían demostrado su fuerza. La medicina avanzó a la fuerza. Cirugía plástica, transfusiones y prótesis nacieron del horror. En el barro floreció la poesía. Wilfred Owen y Siegfried Sassoon capturaron la tragedia en versos.
Millones de caballos, perros y palomas sirvieron y murieron junto a sus dueños humanos. En los Alpes, la Guerra Blanca vio combates a miles de metros de altura, entre hielo y avalanchas. En África Oriental, el general alemán Lettow-Vorbeck nunca fue derrotado, rindiéndose después del armisticio. Japón, aliado de la Entente, tomó las colonias alemanas en el Pacífico, expandiendo su imperio. La propaganda fue un arma más. Se usó para reclutar, demonizar al enemigo y mantener la moral. La verdad fue la primera víctima. Las cartas eran censuradas para ocultar el horror del frente. Se les llamó la generación perdida. Jóvenes talentos, artistas y científicos que nunca florecieron. La trinchera igualó a todos. Las rígidas clases sociales del siglo XIX comenzaron a disolverse. La guerra arruinó las economías europeas. Europa pasó de ser acreedora a deudora de Estados Unidos. En Alemania creció el mito de la puñalada por la espalda. Creían que los traidores internos causaron la derrota. Para honrar a los millones sin nombre, se crearon las tumbas al soldado desconocido. En los campos de Flandes, las amápolas rojas crecieron sobre las tumbas, símbolo de recuerdo eterno. Hoy, los osarios guardan los restos de miles que nunca fueron identificados. Un recordatorio silencioso. Aún existen zonas rojas en Francia, donde la tierra sigue envenenada y llena de explosivos. Muchos conflictos modernos en los Balcanes y Medio Oriente tienen sus raíces en 1918. La guerra popularizó inventos cotidianos, el reloj de pulsera, el acero inoxidable y las cremalleras. Entramos a caballo y salimos en aviones. La guerra nos empujó violentamente al siglo XX. ¿Valió la pena? Millones de vidas por unos kilómetros de tierra y orgullo nacional. Los enemigos se reconciliaron décadas después. Pero el cicatriz en la historia permanece. Gritaron nunca más. Pero solo 20 años después, el mundo ardería de nuevo. Recordamos su sacrificio, no por la gloria de la guerra, sino por el precio de la paz. Esta fue la Gran Guerra, el evento que rompió el viejo mundo y forjó el nuestro.